Bueno, estoy seguro que este tema que vamos a desarrollar a continuación no solamente va a despertar su interés, sino que es importante tener los conceptos claros, porque a veces los usamos como sinónimos y no lo son. Vamos a hablar de la diferencia entre rasgos de personalidad, síntomas de la personalidad y trastornos de la personalidad. Y nuestra invitada para desarrollar el tema es la psicóloga María Ángel Vindas, que está aquí con nosotros para ayudarnos, como le digo, a entender claramente cuál es la diferencia entre estos tres conceptos y qué podemos aprender, sobre todo para tratar de mejorar nuestra calidad de vida y hacer los ajustes que sean necesarios en caso de que así lo queramos. María Ángel, un placer, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a usted. Les recuerdo que pueden hacer preguntas si lo quieren así, a través del Facebook por escrito o a través del 6087-7777 si quieren mandarnos un video. Bueno, le planteo lo siguiente, que tratemos de ser lo más llanos posibles como para no enredarnos mucho. Y la primera pregunta es eso, ¿cuál es la diferencia entre un signo, entre un rasgo y entre un trastorno? Ok, me parece genial hacerlo sencillo, ¿verdad? Para no enredar mucho y no enredarme mucho, yo tampoco. Me parece muy bien. Ok, entonces podemos partir tal vez de lo que sea menos patológico. Un rasgo es básicamente las características o las cualidades que tiene cada individuo. Entonces, muchos rasgos son los que hacen nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Deme un ejemplo. Soy muy ordenada. Okay. O también soy evitable, ¿verdad? No, los rasgos no son solo cosas positivas. Pueden ser negativas y también un rasgo puede ser positivo o negativo dependiendo de qué tan flexibles seamos con ese rasgo, ¿verdad? Okay. Tal vez soy una persona muy ordenada, pero hay que saber que no siempre se puede ser perfectamente ordenado. Entonces, ese es un rasgo, mis características y lo que hace mi personalidad. ¿Un síntoma? Un síntoma es un malestar. Y entonces, como estamos hablando de salud mental, un síntoma en este contexto es un malestar que me genera malestar emocional en mis conductas, en mis pensamientos, un malestar. ¿Qué tiene que ver un rasgo con un síntoma? Bueno, que en ocasiones, si un rasgo de mi personalidad es muy rígido, o tengo algún rasgo que si no conozco bien y no manejo bien me podría generar malestar, como en mis relaciones interpersonales. Okay. Ahora, un signo es diferente porque, aunque también puede tener que ver con salud, un síntoma es una cosa más medible, cuantitativo. Entonces, aquí hablamos como de los signos vitales, ¿verdad? Yo puedo ver cuál es mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, pero esto es más objetivo, son cosas observables y que se miden. Un síntoma es un poco más subjetivo, algo que a mí me está generando malestar, hablando de cosas de salud mental, ¿verdad? Y ahora, un trastorno es cuando tenemos un montón de malestares, varios síntomas, y que además de que son malestares, ya tienen un tiempo determinado de estar sucediendo, dependiendo del trastorno, es el tiempo que podemos definir de que ya sea un trastorno y también una intensidad particular, ¿verdad? Me está generando mucho malestar y no va en aumento y no parece como que vaya remitiendo. Y diferente o parte de los trastornos mentales, dentro de esos están los trastornos de personalidad. Entonces, ¿cómo se uniría un rasgo? ¿Cómo llegamos de un rasgo a un trastorno de personalidad? Bueno, cuando estos rasgos son como muy inflexibles, están haciendo que yo tenga patrones de desenvolverme en el mundo o que están haciendo que mi manera y mi forma de ser se esté dificultando, ¿verdad? Okay. Entiendo. ¿Cuáles son, diría usted, María Ángel, los trastornos de personalidad más comunes, más frecuentes? Encontrar trastornos puros es difícil, ¿verdad? No es tan fácil como que llegue una persona y uno haga check, 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 es ¿verdad? Es difícil, pero ahora se están diagnosticando varios trastornos límites de la personalidad. Y también puede haber trastornos mixtos, ¿verdad? Uno puede tener rasgos de uno, rasgos de otro. Y lo más importante, más que esté dentro de uno o del otro, es entender qué es lo que le está causando a la persona malestar para a partir de ahí poder ayudarle. Ahora, el problema está cuando digo yo, a ver si estoy entendiéndole bien, es más complicado tener un trastorno de la personalidad, ¿cierto? No necesariamente. Digamos, un trastorno de personalidad lo que podría dificultar, tal vez, es que es más difícil decir que remita, digamos, que se cure, ¿verdad? Okay. Pero un trastorno de la personalidad, si uno se conoce bien, si uno entiende lo que le está sucediendo, si tiene el apoyo y dependiendo como de qué tan grave esté el síntoma, un trastorno de la personalidad
con buen acompañamiento y con buena disposición de la persona, puede hacer que una persona sea completamente funcional. Tal vez en el inicio hay como un pico y después va remitiendo. Un trastorno que no sea trastorno de la personalidad, por ejemplo, puede ser como un trastorno depresivo, puede en su momento generar mucho malestar, se puede quitar, puede remitir, pero creo que va a depender mucho de cómo la persona lo maneje, del acompañamiento que reciba, y un trastorno de personalidad va a necesitar como acompañamiento por más tiempo. Claro, claro. ¿Cuáles son las causas más comunes de los síntomas o los trastornos? Las causas de los trastornos, si yo se lo contesto muy segura de la respuesta, estaría siendo irresponsable porque no está completamente seguro para nadie. Lo que sí sabemos es que tiene un componente genético, ¿verdad? De mis genes, de la biología, y también tiene un componente del ambiente, ¿verdad? De cómo yo, del ambiente, las condiciones que yo tuve durante mi crecimiento, el contexto, las condiciones o las cosas que me ha tocado enfrentar en la vida, y también muy importante cómo yo he hecho frente a eso. Por ejemplo, frente a la pérdida de un ser querido, podría desarrollarse un trastorno depresivo, ¿verdad? Entonces, podría ser que yo tuviera predisposición por genética a tener un trastorno depresivo o a ser depresiva tal vez, pero también las circunstancias pueden ocasionar que suceda. El trastorno de la personalidad también tiene componentes y dependiendo del trastorno hay más peso de lo biológico o hay más peso de lo ambiental. Ahora, María Ángel, ¿qué determina por qué algunas personas presentan estos síntomas de forma mucho más marcada que otras? De nuevo, también un componente genético, ¿verdad? Hay rasgos, por ejemplo, basando al tema de rasgos, puede ser que una persona sea ordenada y otra también, pero hay una persona que tal vez es más ordenada o menos, siempre todo el tiempo, y otra que tal vez es menos ordenada. ¿Alguna que sea más tolerante al desorden, por llamarlo de alguna forma, que la otra? Sí, exactamente. Y también, pues, un poco cómo yo hago frente a lo que sucede a mi alrededor, ¿verdad? Entonces tiene que ver qué pasa, por qué una persona está pasándola peor que otra, digamos. Un poco por el componente genético y las predisposiciones, pero no es solo por eso, también es cómo hace frente a las circunstancias. Y también puede suceder que una misma persona, buscando como educarse o conocerse a sí mismo y mejorar, también un mismo síntoma o un mismo malestar en un principio hubiera sido tremendo y con el tiempo logra gestionarlo mejor y ya es algo que no le genera tanto malestar. Claro. También la misma persona puede cambiar. Claro. ¿Qué es un trastorno a nivel psicológico, propiamente hablando? Bueno, todo este tiempo lo que hemos estado hablando ha sido de trastornos psicológicos, ¿verdad? Que tienen que ver con lo mental. Y es importante que para que una persona se diagnostique con un trastorno psicológico, primero tienen que ser varios síntomas por un tiempo determinado, dependiendo del trastorno, con una intensidad o que la cosa no vaya mejorando, pero también tiene que ser algo que esté sucediendo para lo que no hayan otras causas, por ejemplo, causas físicas, que no haya algo físico que lo pueda explicar y tampoco que no sea como consecuencia de un trauma. Digamos, si yo tengo una lesión, tuve una lesión en mi cerebro y estoy teniendo como dificultades por eso, ya tiene que ver como con un trauma. Y que tampoco sea como un efecto de haber consumido sustancias, ¿verdad? Una persona puede tener un comportamiento un poco errático, pero tal vez si consumió mucho alcohol o alguna otra sustancia, una droga, o incluso podría ser como el efecto secundario de un medicamento, eso ya no es un trastorno psicológico. Ok. ¿Cómo se diagnostica que una persona tiene un trastorno? Bueno, el tema diagnóstico también se diagnostica mucho, por supuesto, por lo que la persona percibe, por el malestar que está percibiendo, por las preguntas que uno va haciendo, conforme lo que va escuchando. ¿Se hace como un test? Preguntas, se pueden hacer test que ayuden a llegar al diagnóstico. Entonces puede usarse test, se hacen entrevistas y también porque en ocasiones llegan personas que dicen que no identifican tanto malestar más allá de que están viendo que sus relaciones interpersonales se están viendo afectadas, como que la gente como que le dice, busque ayuda, vaya a ver qué sucede, ¿verdad? Entonces el diagnóstico se compone un poco de cómo yo me relaciono con los otros, cómo yo me siento, qué tanto me afecta esto, las cosas que uno también como profesional observa, las preguntas que uno hace. Y muy importante, llegar a un diagnóstico funciona primero porque a veces los pacientes, cuando se les pone nombre a lo que tienen, eso ayuda a calmarles mucho. O sea, es entender que esto que me pasa es algo que sucede, alguien sabe explicármelo, ¿verdad? ¿No? Entonces un diagnóstico sirve mucho para calmar. No soy solo yo, además se encuentran posiblemente que muchas personas tienen lo mismo. Y a lo mejor yo creía que era solamente yo, que era un problema mío, nada más. Imagínenlo, ¿verdad? Es algo en lo que
es extraño, pero nos unimos en que nos sentimos iguales en nuestro malestar y de por sí ya tener compañía en cualquier cosa hace que uno se sienta mucho mejor. Y además, el diagnóstico es muy importante para a partir de ahí poder hacer algo para ayudar a la persona. Ok, María Ángel, usted acaba de decir algo que me parece importante de subrayar, y es que una persona puede vivir con un trastorno y este no le genera problemas en sus interacciones con otras personas, pero puede ser que sí. Y entonces ahí usted diría que ese es el punto de quiebre donde la persona tiene que buscar ayuda, o en qué momento yo tengo que buscar ayuda porque no puedo manejar esto porque me está generando conflicto con otras personas. Bueno, depende del trastorno, porque hay trastornos que tal vez, y depende de personalidades, hay trastornos que son más manejables, digamos, porque son algo como muy a lo interno. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho tiempo de estarse sintiendo mal y no necesariamente las personas tienen por qué saberlo, también depende de la personalidad. Yo soy muy tímido, no lo hablo, soy introvertido y lo viven muy a lo interno. A otros que es obvio que hay dificultad en las relaciones interpersonales y entonces es momento tal vez de buscar ayuda para que me den herramientas para que mejore la relación con las otras personas. Pero también cuando es momento de buscar ayuda puede ser porque ya hay mucho malestar, ya sea en mis relaciones interpersonales, en mi capacidad de funcionamiento, en mis emociones, ¿verdad? La estoy pasando mal. Pero también un muy buen momento para buscar ayuda es cuando eso aún no está pasando. Porque entonces si uno identifica que hay algunas áreas de la vida en las que tiene dificultad, no hay necesariamente que esperar hasta que ya la cosa está tremenda para buscar ayuda. Uno puede ir de manera preventiva también. Y esto lleva un poco a conocerse a uno mismo, a ser consciente de dónde ve dificultades o qué comentarios yo veo que me repiten mucho, es que vos por cualquier cosita estallás, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo buscar ayuda? Cuando hay malestar o precisamente cuando uno identifica que hay cosas que si uno trabaja puede prevenir el malestar. Ok. A ver, si una persona es, le voy a dar estas características, solitaria, introvertida, aislada, no muy sociable, pero se siente feliz, a alguna otra persona le podrían parecer esos rasgos que no son positivos y que esa persona a lo mejor no está viviendo tan feliz como pudiera si fuera sociable, si fuera más alegre, si fuera más comunicativo. Si esa persona tiene esas características, pero se siente feliz de corazón, ¿hay problema o no hay problema? No hay problema, digamos, si es solitaria, introvertida, si no le gusta relacionarse con otras personas, muy callado. No hay problema si se siente feliz, pero ahí viene un tema de flexibilidad. Por ejemplo, hay mucho problema cuando hay un rasgo que es muy rígido. Usted puede ser solitario, puede ser introvertido, puede que no le guste hablar con nadie, pero si su trabajo demanda que usted se relacione con otras personas, ahí viene un tema de rigidez. Nosotros tenemos un problema cuando un rasgo se vuelve demasiado rígido y no lo podemos adaptar a lo que el contexto nos pide. Yo puedo ser muy solitario y no me gusta hablar con todo el mundo ni contarle mi vida, pero soy capaz de entender que necesito flexibilizar eso si en mi trabajo necesito comunicarme con otros. Y usted lo dijo, que es muy importante, ¿cómo se siente la persona? Puede haber alguien solitario que se siente feliz o alguien que quisiera no serlo. Y también es muy importante ver si fue que antes no lo era y qué pasó para que yo ahora sea así. Hubo un cambio. Si siempre ha sido así, también cómo lo percibo. Sí, algo que detonó el cambio. Ahora, ya para ir cerrando, María Ángel, muchas veces cuando estamos en grupo social, a ver, no todos tenemos la misma personalidad. Hay gente que es más hablantina, más comunicativa, más chistosa. Hay gente que es el centro de atención y gente que es todo lo contrario, ¿verdad? Callada, retraída, casi no habla. Y muchas veces a esa persona que casi no habla, los demás tratan de integrarlo, pero tal vez con buena intención, pero con mala acción. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no participas? ¿Por qué estás tan callado? ¿Te pasa algo? ¿Cuál es la forma correcta de uno integrar, si quiere integrar a una persona que es un poco más callada, por ejemplo, a un grupo social? La forma correcta tal vez sea preguntándole, no sé si en ese momento o tal vez en un momento como cuando uno pueda estar hablando directamente con la persona, si esa persona lo quiere, ¿verdad? Usted quisiera integrarse más, usted está ahí en medio del grupo queriendo hablar y algo se lo limita. Y tal vez la persona diga, sí, yo me estoy muriendo por hablar y hay un malestar. Y entonces ahí es la persona queriendo ayudar a que el otro resuelva un malestar. Pero también si la persona no quiere, yo creo que ahí también tendría que ver con un asunto de trabajar cómo pongo un límite saludable para que las personas no me estén presionando cosas que no quiero y también que no necesito. No es lo mismo que usted no quiera hablar en una reunión social y le encanta escuchar a que usted esté en un trabajo, le toque exponer y es porque, no, es que yo no quiero exponer, ¿verdad? Sí, es muy curioso y se lo pregunto porque casualmente hace poco estuve en una reunión donde había una persona muy calladita y todos los demás hablábamos mucho y esa persona muy calladita, solo
contestaba casi que con Monosílabos. monosílabos cuando se le preguntaba algo. Y había otra persona que intentaba como provocar que hablara. Y yo me alejé un momentito y le dije, no hagas eso porque me parece que lo estás poniendo incómodo. Claro. Es así y así hay que respetarlo y yo no lo veo mal. Es decir, veo que él está integrado. Si no quisiera estar con nosotros, se hubiera ido. Así que me parece que es una cosa que hay que respetar porque no todos evidentemente somos iguales. Sí. Y esa persona lo hacía con buena intención, ¿verdad? Claro, quería que la persona esta se integrara al grupo y que fuera más participativo, pero digo, no hay que forzar eso. No hay que forzarlo. Uno puede respetuosamente preguntar si la persona está cómoda y también me parece como muy adecuado, como usted también respetuosamente le dijo a la otra persona que estaba queriendo forzarlo, no hace falta, ¿verdad? Le podemos preguntar a esta persona si quisiera hablar más, pero también es el que le están presionando a hablar y también qué pasa con el que está presionando y presionando, ¿verdad? Ok. Ahora, si yo detecto que esta situación me provoca problemas en mis interrelaciones y lo decido trabajar con terapia, por ejemplo, o con ayuda, ¿la terapia realmente funciona? Bueno, soy psicóloga y entonces por supuesto que creo que funciona y sí funciona. ¿Y es de por vida o es algo que podemos utilizar en algún momento como una herramienta para ayudarme a salir y luego ya yo puedo desarrollar mi vida normalmente? Claro, depende del trastorno, tal vez el acompañamiento psicológico, ¿verdad? Vaya a ser por más o menos tiempo, pero el objetivo precisamente de terapia es que usted vaya, por lo menos desde donde yo lo trabajo y yo creo que los colegas, que una persona vaya, que fije un objetivo, ¿verdad? Que el objetivo puede ser tan específico como estoy teniendo ataques de pánico o tan amplio como quiero relacionarme mejor con los demás o quiero conocerme mejor a mí mismo o a mí misma, pero el objetivo de una terapia es que usted vaya, tenga un objetivo, trabaje, ¿verdad? La terapia es acompañamiento, ¿verdad? Trabajo en equipo, trabaje, se resuelva y o se dé de alta o ya no necesite volver, a no ser que tenga otra situación o siga trabajando otros temas. Pero una terapia no es para siempre, más bien ojalá que lo que usted aprende aquí o lo que trabajamos aquí lo vaya a hacer en el mundo, se sienta mejor y uno queda a la orden por si hay otro tema luego. Bueno, y además recuerden, hay que tratar de desmitificar la terapia, ¿verdad? Hay que tratar de normalizar, como dijimos ayer, el que yo tenga que ver a un psicólogo o el que tenga que ver a un psiquiatra. No es una cosa de enfermedad mental necesariamente. Yo diría que es una cosa de salud. De mental. salud integral, ¿verdad? Y de sentirse uno bien y pleno y de mejorar y potenciar las cosas bonitas que tienen y de disfrutar la vida, además, ¿verdad? Eso lo decíamos ayer, sí. Si usted se mete en Google así rápido y busca qué es terapia, es algo que genere bienestar. Por supuesto. Es que hasta hace algún tiempo, creo que ahora ha bajado mucho eso, pero mucha gente, vas al psicólogo, vas al psiquiatra, Dios guarde digas que vas al psiquiatra, ¿verdad? Estás loco. ¿Verdad? Esas reacciones que todavía son muy comunes, hay que irlas eliminando porque no pasa nada. Muchas gracias, María Ángel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer. Ella puede contactarla en el Centro de Salud Mental Herrera Amiguetti. El número es el 4070-0890 o también tiene un WhatsApp que es el 6203-4579. Sí. Pura vida. Un placer. Que pase lindo fin de semana. Muchas gracias, igualmente.